Bienvenido, colegas, a este encuentro más con la calidad. Nuevamente gracias a Randox por su apoyo y a ustedes por su confianza y por permitirme entrar en sus organizaciones. El día de hoy vamos a hacer un recorrido por un tema muy apasionante y muy importante dentro de la gestión de mejora continua del laboratorio, y es el diseño de indicadores de competencia técnica. En este caso, derivados del programa de evaluación externa de RICS. ¿Por qué es tan importante de dónde se genera o de dónde se deriva un indicador? Porque partamos del principio que de la calidad de la fuente primaria, de la fuente de origen de información, va a depender la calidad del indicador y la calidad de la información que se deriva de este indicador. ¿Cuál es el contenido que vamos a revisar en este espacio? Primero vamos a iniciar con unos conceptos generales sobre indicadores, que son las generalidades sobre su construcción, sobre su diseño. Segundo, veremos indicadores trazadores, los que son específicos derivados del programa de RICS. Tercero, veremos el desarrollo de un indicador con elemento nuevo de incorporado de la incertidumbre dentro del programa de evaluación. Y para finalizar, miraremos rápidamente un recorrido de lo que será la evolución de los indicadores al interior del laboratorio, es decir, cómo es un deber ser que los laboratorios migremos de estar trabajando únicamente indicadores de cumplimiento a pasar a indicadores de efectividad, en donde se incorporen otra serie de variables que vayan mucho más allá que un objetivo específico esperado. Finalmente, pues redondearemos el tema con algunas conclusiones y, como siempre, quedaré muy pendiente y muy atenta de sus comentarios, de sus aportes, de que sigamos construyendo consensos, de que sigamos compartiendo experiencias a nivel de Latinoamérica. Bien, iniciemos. Si nosotros vemos este slide con detenimiento, digamos que puede volverse el día a día de muchos de nosotros en el laboratorio clínico. ¿Qué pasó, doctora, con el resultado que no es el esperado? ¿Por qué, si creemos que todo lo estamos haciendo bien, por qué la evaluación externa no muestra los mismos resultados? Y aquí vendría una característica importante, un atributo, uno a preguntarse, ¿realmente estoy interpretando bien la evaluación externa? ¿Ese desvío en el resultado tiene un impacto sobre las decisiones clínicas que se toman con mis resultados? ¿O de pronto es un desvío desde el punto de vista estadístico, pero que no tiene relevancia clínica? Entonces, acá vienen dos componentes que tienen que jugar una sinergia perfecta al interior del laboratorio. Una cosa son los indicadores y los inductores estadísticos que trae el programa, que son desde ese punto de vista estadísticos, y otra cosa es la interpretación desde el punto de vista de la relevancia clínica que trae esa información, y con la cual, al jugar desde el componente estadístico y desde el componente clínica, soy yo quien voy a decidir si se requiere o no se requiere la intervención. Entonces, ¿cómo interpreto la información? ¿Cómo interpreto los datos estadísticos? ¿Cómo los convierto en información? Y cómo esa información me permite generar acciones de tipo preventivo, de tipo acciones de tipo correctivo. Es de eso de lo que se trata la construcción de los indicadores al interior del laboratorio. Por eso, siempre que hemos hablado del esquema de la evaluación externa, la vemos como un proceso, y cuando lo hablamos como un proceso, le aplica el ciclo planear, hacer, verificar y ajustar. En el planear, que es lo que hemos venido trabajando en los webinars anteriores, hemos definido muy bien los criterios para la selección del programa de evaluación externa, cómo debe establecerse la frecuencia de la evaluación, la oportunidad en la entrega, asignar los responsables para la evaluación. En el hacer, hemos dado unas directrices muy claras de la importancia de la transparencia en el proceso de participación en la evaluación externa. Cómo enviar un desafío en el programa de RICS debe ser realizado y ejecutado bajo las mismas condiciones que se procesa una sola muestra. Cómo se debe cumplir con unos requisitos desde la fase preanalítica en lo que es el manejo, la reconstitución, como lo que es unos requisitos desde lo organizacional, cumplir con la fecha del envío, que es lo que se garantiza, lo que se llama el compromiso con la información. Y lo que hoy nos tiene reunidos aquí, o sea, que vamos a hacer en el hacer, lo que hoy nos tiene reunidos aquí es ahora, y cuando llega el informe, ¿qué hacemos? ¿Cómo interpreto esa información? En el webinar pasado vimos una lectura de qué son los inductores y qué medían. Hoy tenemos que llevarlos a información, es decir, no solamente interpretar qué mide cada inductor, qué mide un índice de desviación estándar, qué mide un target score,
sino cómo esas herramientas se pueden convertir en indicadores de la competencia técnica, de la validez y de la veracidad de los resultados, y cómo en la medida en que los interpreto muy bien, le dan mucho más enfoque a lo que sería el actuar, el ajustar, es decir, la ejecución de las acciones tanto de tipo correctivo como de tipo preventivo. Y que una muy buena interpretación de esos indicadores es lo que nos va a permitir llegar a lo que hoy en día se llama el EQCP, es decir, la individualización de la planeación del control de calidad de acuerdo a la información que se deriva de estos indicadores. Entonces, iniciemos con las generalidades sobre los indicadores. Empecemos con lo que es el arte de medir. Realmente por eso se ha llamado un arte, medir. ¿Qué es lo que tengo realmente que medir? ¿Qué variable estoy evaluando con la prueba de evaluación externa? A través de la prueba de evaluación externa puedo detectar también error aleatorio, puedo detectar solamente error sistemático, puedo detectar las dos variables. Realmente tengo una metodología sistemática de análisis sobre esta información que me llega en la evaluación externa que me permita alcanzar la búsqueda de la excelencia. Realmente esta información que me está llegando a través del programa me está sirviendo para la toma de decisiones. Hago no solamente análisis en tiempo real, sino inferencias a través del tiempo que me permitan definir patrones de comportamiento que se estén generando dentro de los procesos de medición. Entonces, medir es todo un arte. Estoy midiendo en tiempo real, estoy midiendo y estoy haciendo inferencias. ¿Qué herramientas me da el programa de RICAS que me permiten hacer esa evaluación tanto del tiempo real como del patrón de comportamiento que se está presentando dentro del proceso de medición? Cuando nosotros estamos hablando del análisis del resultado de un indicador, uno dice, yo cuando vaya a construir un indicador con esta información, tengo que garantizar primero una serie de atributos en esa medición. ¿Cuáles son esos atributos? Aquí voy a mencionarles entre ellos unos 3, 5 atributos, pero en realidad el mundo, la ciencia de medir, el arte de construir indicadores, tiene mucho tema por cortar. Iniciemos con lo que es la pertinencia, es decir, que realmente el indicador está relacionado con el objetivo o con la meta que quiero ver. ¿Cuál es su objetivo? Garantizar la exactitud. El inductor que está utilizando le mide la exactitud. Consistencia. Los resultados que está obteniendo son consistentes con el desempeño que tiene la prueba, porque a veces que podemos observar, que podemos estar diciendo que tenemos excelente desempeño en la prueba de evaluación externa, pero en el día a día del analista la prueba presenta muchísimos problemas de desempeño. Entonces uno encuentra que no hay una consistencia entre lo que está obteniendo con información y lo que es la realidad durante el proceso de medición, o lo contrario. El analista está convencido de que el proceso de medición es completamente estable, que satisface todos los requisitos de calidad, pero los desempeños dentro del programa de evaluación externa no son satisfactorios. Y una característica importante que tiene que el indicador tener, que me garantice poder evaluar avances en la medición. Estoy mejorando, mi desempeño va hacia positivo, estoy logrando mejor estandarización, más confiabilidad, más exactitud. Entonces, fíjense en cómo cuando nosotros vayamos a construir un indicador o indicadores con las herramientas que nos genera el programa de evaluación externa, estas 3 primeras variables tendré que tenerlas en cuenta para definir con qué voy a construir mi indicador. ¿Con el índice de desviación estándar? ¿Con qué voy a construir un indicador? ¿Con el target score? ¿Con las medidas acumulativas? ¿Para quiénes son más útiles las medidas acumulativas o las medidas en tiempo real? ¿Para el analista, para el jefe de calidad, para el director de laboratorio? ¿Cómo cada una de esas medidas, si cumplen con el atributo de pertinencia, consistencia, avance en la medición, serán un mejor insumo para la construcción del indicador? ¿Qué implica medir? Medir implica compararnos. Siempre que nosotros vamos a medir, me van a decir calidad observada versus la esperada. Entonces, siempre que vamos a construir un indicador, nosotros partimos del principio que me estoy comparando contra qué. Fíjese cómo el programa de RICAS dice, oiga, yo le doy a usted 2 estándares. Finalmente le doy el límite de desempeño aceptable por variabilidad biológica, pero le doy un límite aceptable de desempeño establecido por el programa de RICAS, que es el conocido TDPA.
Y lo primero y el punto de partida que nosotros tenemos que considerar es entender cuál es el impacto, la consistencia que tiene cada uno de estos estándares desde su naturaleza para el que el profesional del laboratorio defina contra quién se va a comparar. Si nosotros miramos, el estándar del TDPA es un estándar basado en el estado del arte, en el desempeño actual que se soporta con el programa de evaluación externa del RICAS, que si nosotros lo miramos en tiempo real es una herramienta coherente a lo que es el desempeño actual de la tecnología. Si miramos los otros estándares, los estándares derivados de las metas biológicas, pues entendemos que es un estándar que se ha venido alimentando, que se ha venido actualizando, que se ha hecho sobre un estudio poblacional, que para todos es claro que no es población de Latinoamérica ni población colombiana, pero que ha sido un referente y que se ha basado sobre unas condiciones que nosotros consideramos importantes, que son condiciones fisiológicas de la población, lo que hablándolo en otras palabras, le confiere o le da un contexto de relevancia en lo clínico entendido desde lo fisiológico, al estándar de la variabilidad biológica. Pero que finalmente lo que viene siendo importante para nosotros es que entendamos la naturaleza de cada estándar para que definamos en la construcción del indicador contra quién nos vamos a comparar. Contra variabilidad biológica, contra el estándar del TDPA, contra otro estándar externo o contra un estándar interno propio derivado de nuestro patrón histórico de comportamiento. Pero que finalmente de contra quién nos comparemos depende cuál va a ser el nivel de avance o el nivel de mejora que tengamos en el proceso hacia la búsqueda de la excelencia, de la estandarización y de la mejora del proceso analítico. Entonces veamos ahora lo que son los enfoques y los usuarios del indicador. Es muy distinto el enfoque y el uso que le da el analista del área a un indicador al uso y la dimensión que le puede dar a un indicador el jefe de calidad, el director de laboratorio. Si nosotros miramos de los inductores que trae un programa de evaluación externa, el RICAS, muchos, incluyendo las herramientas gráficas, son de mayor aporte para el analista del área, ¿sí? Realmente para quien tiene que tomar la decisión de si intervengo o no el procedimiento en tiempo real. Mientras que para mí, como coordinador de calidad, como director de laboratorio, muy probablemente toda la información que viene dentro del informe no me aporte, sino que para mí sea más significativo los porcentajes de aumento en el RMTS o los porcentajes de reducción en las medidas acumulativas, visto más como un porcentaje de incremento en o reducción en o número de desaciertos en la prueba D con relación a, es decir, que haya más estudios comparativos. Entonces fíjese que cuando nosotros hablamos de indicadores no solamente es construirlo, sino que al construirlo también hay que definir quién lo va a utilizar, porque dependiendo de quién lo va a utilizar va a depender la herramienta con la cual lo construyo, porque de eso va a depender la decisión que se toma. Entonces, con base a este enfoque de los usuarios del indicador, miremos cuáles serían los requisitos mínimos para la construcción de un indicador. En líneas generales, cuando nosotros vamos a construir un indicador, uno parte de un principio que se llama la ficha técnica del indicador. ¿Qué es la ficha técnica del indicador? Es la hoja de vida del indicador, es como el registro civil, es lo que define la esencia del indicador, por qué se construye, cómo se construye, estandariza su construcción, de tal manera que cualquier persona que llegue a la organización, al leer la ficha del indicador, está en capacidad de interpretar el indicador, de construirlo, de medirlo y de trazarlo dentro de la organización. Este es el objetivo de esos indicadores. Entonces miren cómo esta parte es muy importante dentro de la vida de un indicador. No es solamente medir, sino es de crearle su ficha técnica para que quede la memoria institucional de cómo se construye el indicador. En líneas generales, un indicador tiene varios componentes. El primer componente, diríamos, es donde está sus aspectos generales en lo que es el nombre del indicador, su justificación, el dominio y su dimensión. ¿Qué significa esto? Esta es la primera parte donde desde el solo nombre defino la pertinencia y la consistencia del indicador. Es decir, defino qué mide, para qué se mide, a qué le pega. Entonces aquí decimos, por ejemplo,
En este caso, en este slide, tenemos indicador de exactitud, evaluar el desempeño, justificación, evaluar el desempeño en términos de exactitud del área de química clínica en la prueba de evaluación externa para poder establecer inferencias de confiabilidad de los resultados procesados en el área. Miren la importancia de esta justificación. Dice, estoy evaluando un componente específico a través de una herramienta específica. Estoy evaluando exactitud en el área de química clínica a través de esta prueba de evaluación externa, pero para poder establecer inferencias en la confiabilidad de los resultados en el área. Hago especial énfasis aquí, ¿por qué? Porque muchos de nuestros colegas trabajan el indicador por el indicador y la obsesión es únicamente que en la prueba de evaluación externa haya buen desempeño. Y la pregunta es, ¿el problema es la evaluación externa o el problema es si lo que está pasando en la evaluación externa está pasando en las muestras de los pacientes? Entonces el tema de los indicadores es siempre convertir la información que me proporciona el indicador tomado de una herramienta específica, pero haciendo inferencias hacia la población atendida. Es decir, que las acciones tienen que ser tomadas hacia el proceso de medición para garantizar la confiabilidad de los resultados. Y aquí, en este primer componente de lo que son las generalidades del indicador, vienen dos características importantes que son el dominio y la dimensión. El dominio hace referencia hacia es de competencia técnica, de satisfacción, de gestión del riesgo, de oportunidad, de lealtad. ¿Qué mide? Entonces hay que decir, es de competencia técnica, está asociado específicamente a la validez de los ensayos. ¿Y qué estoy midiendo? La parte del proceso, es una estructura, estoy midiendo un resultado, es un indicador final del resultado. Cuando usted participa en la evaluación externa, ya está mirando el final del resultado. ¿Qué pasa cuando procesa un resultado una sola vez y usted tiene que dar en el valor verdadero, que es lo que tiene que pasar con el paciente? El segundo componente del indicador es lo que se denomina la definición operacional. ¿Qué es la definición operacional? Es donde se establecen las características de cómo se calcula, cómo se obtiene la métrica del indicador. Entonces acá se define si va a llevar numerador, si va a llevar denominador, cuál es la unidad de medición, si hay un factor en el cálculo, la fórmula del cálculo cómo es. Si nosotros miramos en este caso específico, colocamos el numerador, utilizamos como unidad de medición el target score. Como numerador, o sea, como unidad de medición, el target score. Como numerador, el número de analitos evaluados con un target score mayor o igual de 70. Como denominador, el número de total de analitos evaluados en el desafío. Y como factor, el 100, es decir, que estamos expresando el porcentaje de analitos evaluados en la prueba de evaluación externa de RICAS con un target score mayor o igual a 70. Se escogió como indicador de exactitud el target score, entendida esta como una medida ponderada directamente proporcional a la exactitud obtenida en la prueba de evaluación externa. Esta definición operacional hace que todos los que trabajan en el indicador sepan su formulación, cómo se obtiene el cálculo, cómo se obtiene la formulación del indicador. Y miren cómo acá viene una parte que es la fuente de las variables, donde se estandariza la fuente primaria y la fuente de origen tanto del numerador como del denominador. Está el origen de la información y la fuente primaria, entendido el origen como el proceso o el área donde se toma la información, y la fuente primaria, el tangible o el documento técnico de donde se extrae el dato para obtener el indicador. ¿Qué nos permite eso? Lo que hemos dicho desde el comienzo de este componente, estandarizar la construcción del indicador. Que cualquiera que llegue al proceso a construir o a manejar el indicador sea capaz de construirlo identificando las fuentes de donde se ha tomado la información. Siguiente componente que trae la ficha del indicador está definida como la periodicidad. ¿Qué significa la periodicidad? Cada cuánto se va a medir este indicador.
si es de periodicidad mensual, si es de periodicidad quincenal, si es de periodicidad trimestral. ¿Cuál es la recomendación en relación a la periodicidad de los indicadores? Definitivamente cuando un sistema de gestión de calidad ya es maduro y cuando ya hay mucha estandarización, se puede espaciar la periodicidad en la medición. Pero cuando nosotros estamos hablando de indicadores de competencia técnica, cuando estamos hablando de seguridad de paciente, cuando estamos hablando de minimizar el riesgo clínico, se recomiendan periodicidades mínimo mensuales. Ojalá si se pudieran periodicidades quincenales, como es el caso de nosotros en Colombia, que tenemos evaluación quincenal en las áreas que tienen mayor riesgo clínico. Con relación a la parte final de la construcción del indicador, encontramos una que es muy importante y es la que se denomina las consideraciones para el análisis. Miren cómo en la consideración para el análisis hay dos atributos importantes por definir. El primero, el umbral de desempeño no aceptable. Y el siguiente, lo que sería el estándar o meta. ¿Por qué es tan importante eso? Porque hay indicadores que no alcanzan a cumplir la meta, pero están en un umbral de desempeño aceptable que requieren la realización de acciones de tipo preventiva sin que se esté afectando la calidad del resultado. Mientras cuando el indicador llega a un umbral de desempeño no aceptable, se requiere de inmediatamente la intervención y la ejecución de acciones correctivas. Entonces, a veces cuando se construyen indicadores, somos muy ligeros en decir, no, colóquele simplemente una meta. No, no es suficiente, porque cuando yo coloco una meta única, o la cumplo o no la cumplo. Y entonces me pongo en serios problemas de confiabilidad cuando no alcanzo la meta, pero estoy muy cerca de su cumplimiento. Entonces, los estudiosos del tema proponen que cuando nosotros estamos hablando de indicadores, en las consideraciones o en los criterios para el análisis, es mejor establecer la meta, umbral aceptable y umbral no aceptable para tener la claridad en la ejecución de acciones preventivas, acciones correctivas y cuando no se requiere intervención. Ya para finalizar el cuerpo de la ficha técnica del indicador, vienen los usuarios del indicador, donde se define quién va a tener acceso a esa información. El coordinador de laboratorio, el coordinador de calidad. Es un indicador que tiene que migrarse a un ente territorial de vigilancia y control. Es un indicador que va a ser de manejo exclusivo por el analista del área, o es un indicador al que van a tener acceso distintos responsables dentro del proceso analítico, jefe de calidad y analista del área, pero que se defina muy claramente desde la construcción del indicador quiénes van a accesar esa información. Entonces, fíjese en la importancia de estos indicadores. Entonces, empecemos ahora con lo que sería la revisión de los indicadores trazadores derivados del programa de evaluación externo RICAS específicamente. Y mire, antes de que hagamos los ejemplos específicos, el concepto trazadores. La palabra trazador significa que me permita monitorear, que me permita trazar, que me permita seguir cómo va el desempeño de la prueba y en líneas generales en el avance de la medición, si estoy o no mejorando, si las intervenciones que estoy realizando dentro del proceso analítico han sido contundentes para mejorar la exactitud de los resultados obtenidos, permitiendo hacer la inferencia que si yo mejoro la exactitud en la evaluación externa, estoy mejorando la exactitud en los resultados de los pacientes que estoy entregando. En esta ocasión, del informe RICAS nos vamos a centrar específicamente en estos 6 inductores, es decir, en el índice de desviación estándar en su medida acumulativa, en el target score y su medida acumulativa y en el porcentaje de desviación y su medida acumulativa. De la manera en que se construye el indicador y de la manera en que se intervenga, como lo he venido reiterando a lo largo de toda la presentación, va a depender el impacto de la información que se deriva con la construcción de estos indicadores. Entonces partamos del concepto macro, y es que finalmente si nosotros dividimos los inductores de RICAS en 2 grupos, lo que podemos decir es que para evaluar la calidad del resultado en términos de exactitud tenemos el target score, el porcentaje de desviación y el índice de desviación estándar, con las cuales inmediatamente el analista, que es quien recibe el reporte y sobre ese resultado toma acciones de tipo correctivo. ¿Qué sucedió el día del proceso, el día del montaje, el día de la corrida?
Mientras que cuando miramos los indicadores que están asociados a determinar desempeño del método, veracidad, desde el punto de vista que evalúan que un promedio acumulado con una característica importante, dinámico, que se actualiza cada que se envía una muestra, están las medidas de RMSDI, RM Target Score, promedio acumulado de desviaciones, que desde el punto de vista de tener esa característica de ser dinámicas, acumulativas, que se actualizan, me permiten ser muy sensibles a la detección a priori de patrones de comportamiento que derivan en la realización de acciones más de tipo preventivo que de tipo correctivo. Mientras que ya en las que tú ya presentas la exclusión, presentas baja calificación, obviamente necesitas instaurar acción correctiva para definir qué pasó en el proceso de medición. Entonces, partiendo de este concepto, uno puede definir si voy a construir indicadores de exactitud o si voy a construir indicadores de veracidad, qué inductor del RICAS voy a trabajar en la construcción de ese indicador y definiendo con cuál, pues establecer el nombre del indicador, la justificación, la definición operacional, los usuarios del indicador, el umbral de aceptabilidad y el responsable de la generación de ese indicador. Miremos cómo los indicadores cambian de impacto en la medida en cómo son interpretados. Nosotros podríamos revisar un indicador para el analista, es decir, el analista, quien está midiendo, tiene que tomar decisiones de si intervengo o no intervengo en el proceso de medición y de la dimensión de la intervención. Porque una cosa es que yo tenga un problema en el desempeño en la evaluación actual que acabé de enviar, es decir, en las medidas de exactitud, y otro tema es que adicional a que tuve problemas de desempeño en la evaluación actual, mis medidas acumulativas me muestran que no es primera vez, sino que usted en los últimos 10 desafíos está presentando el mismo problema de desempeño. Entonces miren cómo, por ejemplo, si yo estoy revisando acá y estoy revisando en la medida acumulativa del promedio de desvío acumulado y me estoy comparando bien contra variabilidad biológica o bien contra el TDPA del RICAS, miremos cuál es el impacto de cómo construyó el indicador. Partimos del principio que voy a montar un indicador en relación a la veracidad del resultado, considerando el promedio de sesgo acumulado o el promedio de error acumulado, comparándome contra el estándar establecido por el programa RICAS. Decisión que tengo que tomar como analista: o me voy a comparar contra variabilidad biológica o me voy a comparar contra el TDPA de RICAS. Si yo observo, acá estoy comparando dos analitos, la TSH y la testosterona. Si miramos mi promedio acumulado de desvío en los últimos 10 envíos de TSH es del 8.5% hacia arriba, y en el de la testosterona es del 2.3% hacia arriba, versus el TDPA de RICAS 12.6, 16.8. Calidad observada versus calidad esperada. Calidad observada versus calidad esperada. Si me comparo tanto frente a variabilidad biológica como frente a RICAS, en juntos casos cumplo. Frente a variabilidad biológica, relevancia clínica; frente a RICAS, rendimiento técnico, estado del arte. Pero cuando nosotros miramos, si definimos un indicador que sea el budget error, es decir, el índice de error o el error presupuestado, y definimos sobre ese budget error unos umbrales aceptables de acción, vamos a ver cómo el indicador cambia en su interpretación. Observen, yo puedo limitarme a decir cumplo porque 8.5 es menor que 12.6, y en la testosterona cumplo porque 2.3 es menor que 16.9, comparando mi error promedio acumulado versus el desempeño aceptable por RICAS. Pero si ya lo establecemos como un indicador, que puede ser el budget error o el índice de error total en nuestro lenguaje, en donde establezco un índice observado sobre esperado por 100, vemos que ya al interpretarlo, la interpretación es distinta. Si miramos en el TSH, del índice de error total permitido ya estoy en el 67% para la TSH, mientras que en la testosterona, de la variación total permitida por el programa, apenas voy en el 13%. La interpretación es distinta. Entonces fíjense en cómo en el criterio de interpretación yo digo, si el budget error
es menor del 50%, no requiere intervención. Si el budget error está entre el 50 y el 70, inicia acciones preventivas para detectar fuentes de error sistemático. Y si el budget error es mayor del 70%, ya inicia acciones de tipo correctivo porque sus resultados tienen francamente un patrón de comportamiento definido y su margen de seguridad disminuye. Entonces miren, colegas, cómo en este momento la invitación puntual es a que nosotros en el manejo de los indicadores podemos tener indicadores únicamente de cumplimiento. Estoy por debajo de la meta establecida, llámese TDPA ricas o llámese variabilidad biológica, y puedo limitarme a decir cumplo y continuar midiendo, o puedo realmente procesar la información e interpretarla y decir cómo este indicador, el budget error o índice de error total, al comparar la calidad observada versus la esperada y al establecer unos umbrales de desempeño, permiten darle especificidad a la intervención que vamos a realizar dentro del proceso de medición y a que nuestro actuar sea un actuar mucho más preventivo de cara hacia la mejora que un actuar de tipo reactivo únicamente cuando no cumplimos con la especificación. Entonces, el tema de revisar únicamente si tengo un buen target score o únicamente si el RMSDI o el RM porcentaje de desviación está menor que lo establecido, trasciende más cuando se convierte en indicador a cuando se manejan únicamente los indicadores para evaluar si se cumple o no se cumple con los criterios del programa. De la misma manera se pueden construir más indicadores, con el RMSDI, con el índice de desviación estándar, con el target score, con el RMTS. La decisión es muy nuestra desde el punto de vista de qué es lo que quiero medir, cómo plantearlo, qué nombre colocarle, la justificación y definir muy bien operacionalmente cuál va a ser el numerador, cuál va a ser el denominador. Bien, para continuar, miremos lo que es la aplicabilidad y la importancia de introducir el concepto de la incertidumbre en la evaluación del desempeño y la construcción de indicadores. Miren, no ha sido gratuito que el programa de RICAS haya incluido el concepto de la incertidumbre dentro de la evaluación externa. Realmente, primero, esto le da fiabilidad y validez a la media de consenso. Segundo, esto garantiza la calidad desde el punto de vista meteorológico del programa de evaluación externa que usted tiene y le da la herramienta para que usted le pueda creer a su programa de evaluación externa. Este concepto de la incertidumbre no lo traen todos los programas y de verdad que es un valor agregado y es un esfuerzo bien significativo que ha hecho Randox para mejorar la calidad y la competencia de su programa de evaluación externa de RICAS. Y a veces cuando nosotros miramos en el contexto latinoamericano, se introdujo el componente y como que quedó ahí el concepto de la incertidumbre, pero no lo hemos empezado a trabajar. Entonces, lo que me propongo en este breve espacio que nos queda para finalizar el webinar es revisar cómo desde la normativa internacional esta incertidumbre de medida está incorporada en el manejo de indicadores y cómo esos indicadores son útiles en la evaluación del desempeño y deben empezar a formar parte de nuestro tablero básico de indicadores a través del cual vamos a direccionar la mejora de nuestros procesos de medición. Entonces miremos cómo acá aparece la incertidumbre en la medición y qué indicadores son los propuestos a través de esta herramienta. Recordemos inicialmente por qué se introdujo la incertidumbre dentro de la evaluación externa. Recordemos que esa incertidumbre, que es lo que le confiere la validez a la media, el intervalo de valores donde con un nivel de confianza se encuentra el valor verdadero de consenso, la media de comparación, está afectado, uno, por el número de participantes. A mayor número de participantes, menor incertidumbre. Entre más pequeño es el número de participantes, más es la incertidumbre que se puede presentar con relación a la media de consenso. Segundo, a la calidad metrológica de los participantes. Recordemos que bien el programa estandariza y unifica que todos los participantes tenemos la misma instrumentación, la misma metodología, reportamos en las mismas unidades de medida.
pero que a nosotros como programa internacional nos queda muy difícil garantizar la calidad metrológica de los participantes, cómo hay buenas prácticas en cada laboratorio y que eso de una manera u otra le genera incertidumbre al valor obtenido como medida de consenso. Tercera fuente importante de incertidumbre, los inherentes a la muestra. El programa, por ser acreditado, nos garantiza la estabilidad, la homogeneidad de la muestra. Pero hay una serie de variables que están asociadas a la muestra que dependen directamente también de la calidad de los participantes, cómo la reconstituyen, cómo estandarizan, el tiempo en que la procesan, la calidad del agua con que la reconstituyen. Entonces, hay unas fuentes de variación asociadas específicamente a la muestra que de todas maneras generan incertidumbre. Y para finalizar, como otro componente importante entre los muchos que generan incertidumbre, estarían los inherentes al comportamiento estadístico de los participantes en el desafío, es decir, a cómo finalmente todos los que participamos en esa evaluación contribuimos en el cálculo de esa media con nuestras propias fuentes internas de variación. Entonces, este era un recorderis para definir por qué es esto tan importante calcular la incertidumbre en la evaluación externa. Claramente tipificado para el programa, que la media de consenso se veía afectada por todas estas variables y que por eso era tan importante definir la incertidumbre dentro del informe. ¿Para qué? Para que nosotros, que somos quienes realizamos las inferencias, que somos los que tomamos las decisiones, definamos si es importante o no tener en cuenta esta incertidumbre a la hora de tomar acciones correctivas frente a qué tan alejado o qué tan cercano quede del valor verdadero. Entonces vamos a mirar el indicador que nos propone una norma internacional ISO con relación a la incertidumbre. Ok, entonces este se conoce como el indicador de desempeño y se conocen como los números EN y es propuesto por la norma ISO 13528 y lo referencia también la norma ISO 17043 como un indicador sugerido para los proveedores de las pruebas de aptitud a ser tenido en cuenta como uno de los mejores indicadores para la evaluación de exactitud dentro del programa. Cuando nosotros miramos cuál es el valor de estos números EN o de este indicador EN, que es un indicador de exactitud, vemos el aporte significativo que tiene para el laboratorio cuando entendemos la dimensión de su construcción. Y si entendemos la dimensión de su construcción, vemos cómo desde la normativa internacional hay un claro lineamiento a que haya una coherencia y que haya una integración entre lo que es el comportamiento del control de calidad interno y el desempeño en una prueba de evaluación externa. ¿Para qué? Para poder encontrar un verdadero indicador que evalúe el estado actual de exactitud en la calidad de un resultado cuando se reporta en una prueba de evaluación externa. Miren cómo este indicador tiene un numerador y tiene un denominador. En el numerador vamos a colocar el resultado del laboratorio que está siendo evaluado, es decir, el valor que yo reporté en la prueba de evaluación externa, menos el resultado emitido por el laboratorio de referencia. En este caso, se va a considerar como resultado del laboratorio de referencia la media de comparación o lo que se denomina el valor verdadero convencional establecido por la prueba de evaluación externa. ¿Qué va a ir en el denominador? Si miramos en el denominador, empieza a entrar el concepto de la incertidumbre. Entonces observen, incertidumbre del laboratorio. Se debe colocar la incertidumbre expandida estimada por el laboratorio participante, expandida y elevada al cuadrado, más la incertidumbre expandida estimada por el laboratorio de referencia, en este caso la incertidumbre expandida con la que se obtuvo la media de consenso por el programa de evaluación externa, que en este momento se constituye como el laboratorio de referencia o el valor de referencia con el que me estoy comparando. Si este número, si este indicador EN, indicador de exactitud, es menor o igual que 1, se considera que el desempeño en términos de exactitud es satisfactorio. ¿Cuál es la importancia de este indicador? Más que la formulación, porque ahorita cuando veamos la formulación es muy sencilla.
Pero realmente lo valioso de este indicador es que incorpora la incertidumbre con la cual fue obtenido el valor verdadero y la incertidumbre con la cual yo mido y con la cual medí el valor que envié a la prueba de evaluación externa para establecer mi nivel de exactitud. Desarrollemos el ejemplo. Tomaríamos inicialmente entonces el día del montaje de la evaluación externa, la incertidumbre con la cual hice la medición internamente. ¿Cómo hallo esta incertidumbre y cómo la expando? Fíjense, tomamos nuestro control de calidad interno, observamos la media en laboratorio, la desviación estándar, el número de datos que llevamos hasta el día del montaje y hallamos la incertidumbre expandida. Mirando que esa incertidumbre responde a un fácil cálculo que es la incertidumbre expandida es igual a una constante K, que es 2, lo que me le da el 95% de confianza, por la desviación estándar sobre la raíz de n. Entonces, el día del proceso de la evaluación externa estábamos trabajando con una desviación estándar de 0.4, teníamos un n de 16 datos, por 2, que es la incertidumbre expandida. Entonces podemos decir que la incertidumbre expandida estimada por el laboratorio participante en el periodo evaluado del montaje era de 0.2. Listo. Vamos a mirar ahora ya tenemos la incertidumbre del laboratorio. Ahora saquemos el numerador, lo que sucedió en la prueba de evaluación externa. Tomamos en el numerador mi resultado, el resultado del laboratorio, menos el resultado del laboratorio de referencia. El orden de los factores no importa porque se trabaja en valor absoluto. Entonces acá tomé la media de comparación fue 7.128 menos mi resultado fue 7.100. Este es el numerador, es decir, el sesgo que se observó entre mi reporte y la media de comparación. En el denominador, la incertidumbre del laboratorio, que ya la obtuvimos anteriormente, el control de calidad interno, más, y la elevamos al cuadrado, más la incertidumbre con la cual fue obtenido el valor de referencia, es decir, la incertidumbre con la que se obtuvo la media de comparación. Entonces venimos al reporte de RICAS, ubicamos la media de comparación 7.128, fue obtenida con estos 34 participantes y la incertidumbre con que se obtuvo fue de 0.05. Pero recordemos que esta incertidumbre ha sido obtenida con un factor de 1.25 y nosotros necesitamos expandirla con un nivel de confianza del 95%, es decir, con un factor de 2. Por lo mismo, tomamos esta incertidumbre, la dividimos por 1.25 y la multiplicamos por 2 para expandirla al mismo nivel de confianza que en el control de calidad interno. Automáticamente ya tenemos la incertidumbre expandida al 95% con la cual fue obtenida la media de comparación o el valor verdadero, que es el que está tomándose como valor de referencia. Los elevamos al cuadrado, los sumamos, le sacamos la raíz y aplicamos numerador dividido denominador y el número en el número de exactitud de acuerdo a la S13538 es de 0.06. Es menor de 1, quiere decir que considerando sus condiciones y sus fuentes de incertidumbre propias, más la incertidumbre con la cual es obtenida la evaluación externa, usted es confiable en términos de exactitud. Miren qué sencillo este indicador y cómo incorpora el concepto meteorológico de la incertidumbre, tanto la interna con la que usted mide en el día a día, como la externa con la cual se obtiene el valor verdadero, el valor de referencia o la media de consenso o la media de comparación. Es cuestión de dedicarle un poco de tiempo, es cuestión de convertir los datos en información, es cuestión de aprovechar las herramientas que nos está dando el programa de evaluación externo de RICAS para que se conviertan en un verdadero insumo para la toma de decisiones. No tiene sentido que el insumo venga aquí y pase sin ser analizado y pase sin ser tenido en cuenta para la toma de nuestras decisiones.
Entonces, queridos colegas, digamos que el camino es fácil. Uno puede seguir manejando su programa de evaluación externa con los inductores que él trae y seguirlos manejando en términos de criterios de aceptabilidad como indicadores de cumplimiento. ¿Cumplo o no cumplo? Si el SDI está hasta más o menos 2, cumplo. Si el target score es mayor de 50, cumplo. Si el porcentaje de desviación es menor que el TDPA o menor que variabilidad biológica, cumplo. Estoy midiendo mi exactitud simplemente en términos de cumplimiento. Si ya empiezo a realizar calidad observada versus calidad esperada, si ya construyo un indicador, si ya coloco un numerador, un denominador, doy una definición operacional, establezco unos umbrales aceptables, una meta, establezco acciones de tipo preventivo y acciones de tipo correctivo, estoy hablando de indicadores específicamente. Para finalizar, revisemos los indicadores de efectividad que con el tiempo tendremos que llegar y son de verdad nuestro verdadero reto conceptual en el manejo de indicadores, y es la incorporación de otras variables en el manejo del indicador, variables como costo, variables como tiempo, y no solamente el resultado obtenido en la evaluación externa. Estos indicadores se los presento a manera de información, pero de verdad que son un reto desde el punto de vista de gestión para que empecemos a incorporarlos dentro de nuestros sistemas de gestión de calidad hacia lo que es la eficiencia del laboratorio. Entonces miremos cómo en el manejo de los indicadores empieza el concepto a rondar el concepto de la eficacia, la eficiencia y la efectividad. La eficacia entendida como el resultado observado sobre el resultado esperado, que es probablemente lo que a la fecha en el 100% de los laboratorios de Latinoamérica estamos midiendo. Mientras que cuando ya hablamos de eficiencia y efectividad, estamos incorporando el resultado observado, considerando el costo observado y el tiempo observado para la obtención de ese resultado, versus lo que estaba planificado como el resultado esperado, los costos esperados y el tiempo esperado que se invirtiese en la obtención de ese resultado. Y una vez al combinar la eficacia más la eficiencia, obtener verdaderamente nuestra efectividad. De esta forma, uno podría establecer una escala de evaluación para definir realmente si estamos siendo muy poco costo efectivos o altamente costo efectivos, ineficientes, eficientes o muy eficientes. ¿Y eso cómo se llevaría a cabo y a dónde empezamos o cómo empezamos a apropiarlo realmente entre la herramienta de RICAS? Les voy a mostrar un ejemplo sencillo que hemos trabajado en algunos laboratorios en Colombia, tratando de migrar a esos indicadores de efectividad y de eficiencia que tanto nos piden los administradores del sistema sanitario. Yo puedo obtener como resultado esperado en el RICAS obtener un target score de 120 con un costo esperado que usted procese una única vez la prueba de evaluación externa. Es decir, que si yo quiero sacar 120 en una glucosa de target score, ¿cuántas glucosas tiene que montar? 1. Aquí en moneda colombiana le puse que el valor de esa prueba de evaluación externa procesándolo una vez es de 12.000 pesos y que el tiempo esperado en que usted tiene que procesar el RICAS y emitir el resultado es de 3 horas. Luego esto es lo esperado, que usted obtenga 120 en target score, que lo haga en un solo montaje que me equivale a 12.000 pesos colombianos, en dólares serían $6, y en un tiempo promedio de proceso de 3 horas. Esto es lo esperado. Cuando llega la prueba de evaluación externa, lo observado, usted obtuvo los 120 puntos, lo hizo en un solo montaje y empleó las 3 horas. Cuando aplicamos el indicador resultado observado sobre costo observado por tiempo observado, me da 0.033. Dividido resultado esperado 120 sobre costo esperado por tiempo esperado 12.000 por 3, me da 0.003. Este numerador dividido el denominador me da 1 por 100 de eficiencia. Entonces, si yo ya tengo acá la eficacia observado sobre lo esperado y sumo
la efectividad, eficacia más la eficiencia dividido 2, puedo decir que la efectividad observada en este desafío de glucosa fue del 100%. Miremos el siguiente ejemplo. Mi resultado observado, el target score obtenido fue 10. El costo observado, en esa ocasión procesé la prueba por duplicado, entonces no me costó 12.000 sino 24.000 en el mismo tiempo. El resultado esperado era que obtuviera 120 con un costo de 12.000 pesos en esas mismas 3 horas. Entonces, si miramos acá la eficacia observado sobre lo esperado en total, la eficiencia me dio del 4.17%, la eficacia observado sobre lo esperado del 8.33% y por lo tanto la efectividad, que es eficacia más eficiencia dividido 2, solo me dio del 6.25%. Miremos el último ejemplo. Usted obtuvo un target score de 120, pero procesó la prueba por duplicado en el mismo tiempo. Lo esperado era que sacara 120, que solo procesara la prueba una vez y lo hiciera en esas 3 horas. Entonces, al obtener los cálculos de eficacia más eficiencia para obtener la efectividad, observamos que la efectividad alcanzada es solamente del 78.3%. ¿Por qué? Porque efectivamente, si obtuve la calificación esperada, lo hice en el tiempo esperado, pero incrementé los costos de operación. Si miramos en el resultado anterior, la efectividad fue solamente del 6.25% porque no obtuve el resultado esperado, no lo hice con los costos esperados, así lo hubiera hecho dentro del tiempo planificado. Entonces, miren cómo, queridos colegas, yo me puedo limitar a decir, pero saqué 120, obtuve el resultado esperado, pero ¿a qué costo? ¿Sacrificando qué? Productividad, rentabilidad. Y cómo es una manera distinta de empezar a observar, a manejar la información que se genera dentro del laboratorio. Obviamente estos indicadores requieren de que se haya hecho un estudio, de que se hayan estandarizado los tiempos de proceso, el tiempo de manejar el RICAS y de que efectivamente haya una conciencia transparente de que la prueba de evaluación externa no solamente tiene un costo como prueba adquirir el programa dentro del laboratorio, sino que procesarla al interior del laboratorio tiene un costo, es una inversión de reactivo, de tiempo, de insumo. Y que cuando vayamos a trabajar indicadores de nivel superior con un propósito superior que buscan impactar la eficiencia y la efectividad del proceso analítico, tendremos que incorporar estas variables de costo y tiempo en el manejo de nuestros indicadores. En conclusión, cuando nosotros hablemos de la eficiencia, estaremos mirando el rendimiento de los recursos utilizados en nuestro proceso de medición, cómo impactamos realmente la productividad y la utilidad. Y de eficacia cuando estamos evaluando el resultado propuesto. Ahora, cuando ya hablemos de esta eficacia, no podremos alejarnos del concepto de la relevancia clínica y del rendimiento técnico para tener en cuenta muy bien sobre qué inductores estadísticos o contra qué metas nos vamos a comparar. Cuál es la importancia de compararnos contra la variabilidad biológica, pero cuál es la relevancia de compararnos contra el TDPA establecido por el programa para aportar estandarización y mejora dentro del proceso. No olvidar que cada uno de los indicadores que vienen en el programa del RICAS tiene unas características importantes que le dan validez, como la sensibilidad y la especificidad. La sensibilidad, que miden, que detectan, en la medida en que miden exactitud, en la medida en que miden validez, veracidad, especificidad, como en la medida en que se construyen con un único valor o con los últimos 10 y se actualizan cada 15 días, tienen distinta especificidad hacia ser más sensibles a medir patrones de comportamiento sistemático o a ser afectados por error aleatorio. Como cada uno de ellos tienen características de pertinencia, consistencia y me permiten evaluar el avance en la medición.
Y hablando del avance en la medición, no puedo cerrar esta revisión de los indicadores sin darle la relevancia y la importancia que tiene en la actualidad el informe de fin de ciclo que está emitiendo el programa de RICAS de Randox como un valor agregado y diferenciado en nuestro programa, donde ustedes perfectamente van a poder ver, y este es un indicador muy útil para quien hace gestión de la calidad, para quien hace direccionamiento de la calidad, para quien tiene que mostrar resultados, en donde uno puede ver perfectamente el desempeño del ciclo anterior versus el ciclo actual para evidenciar si ha habido mejora, si hay estandarización o se presentaron problemas de desempeño que de verdad afectaron el buen curso dentro del proceso analítico y mermaron la exactitud del desempeño de los analíticos. Entonces los invito a ser muy juiciosos en el análisis de ese reporte de fin de ciclo, que creo que posteriormente lo iremos a trabajar en un espacio de estos para poderles sacar el verdadero provecho como fuente de información para el avance de la medición dentro del proceso analítico del laboratorio. Invitarlos nuevamente a seguir trabajando en esos indicadores de competencia técnica, a evaluar su imprecisión, su exactitud, su budget error o índice de error total, a seguir trabajando indicadores como el Quality Goal Index que permitan definir a qué trabajarle, si a la precisión o la exactitud, apuntarle a la sigmametría como búsqueda de los procesos libres de error, al cero de error, a la calidad clase mundial, y a entender que a través del programa de la evaluación externa, siendo un programa acreditado RICAS, tenemos ya un punto muy ganado en términos de validez, y es la calidad de donde derivamos la información para la construcción de nuestros indicadores. Ese punto de partida no podemos perderlo de vista, y es que en verdad los indicadores aportan valor y son fuente de de información como insumo para la mejora en la medida en que son tomados de fuentes fiables y veraces. Veamos entonces que el diferenciador hoy en día en los laboratorios no está en la tecnología, no está en tener controles, sino realmente está en cómo se convierten los datos en información. Ese es el verdadero diferenciador, agregar valor a lo que hacemos con el manejo de la información. Recordemos que RICAS es un pasaporte hacia la confiabilidad, hacia la competencia, hacia la credibilidad de los resultados en los laboratorios clínicos. Tener RICAS en nuestros laboratorios nos abre las puertas al mundo de la credibilidad, al mundo de la confiabilidad. Nuevamente, colegas, muchas gracias por acompañarme en este espacio. Quedo pendiente de sus comentarios, de que sigamos construyendo y compartiendo experiencias en este proceso de aprendizaje continuo que es la calidad. Un abrazo desde Colombia, Alba C.